Bien, pues vamos a hacer el comentario de esta fotografía que os voy a mostrar, en la que podemos ver las consecuencias de los acontecimientos de Casas Viejas, un pueblo que posteriormente cambiará de nombre al de Benalú para olvidar el infausto recuerdo de lo que allí ocurrió durante algunos días de 1932, en los cuales se intentó, por parte de una serie de campesinos adscritos a las ideas libertarias, la proclamación del comunismo libertario en esa pequeña aldea de Huelva, en esa pequeña aldea andaluza, en el que se mostraban los problemas que estaba teniendo la Segunda República y la instauración de la reforma agraria por parte de la Segunda República. Permitidme que comparta la pantalla para ir siguiendo el esquema de la fuente histórica. Aquí la tenemos. Lo vamos a poner desde el principio y vamos a hacer, pues os digo, esta fuente histórica en la que podemos ver esta imagen que es, bueno, un poquito más ampliada de la que anteriormente os planteaba. Nosotros seguiremos el modelo que nos plantean en la EBAU, en el que tenemos dos preguntas. La primera de ellas en la que tenemos que explicar el tipo de fuente, la localización y cronológica, y la segunda en la que nos hacen una pregunta un poquito más amplia. En este caso, yo he elegido el contexto histórico de la reforma agraria y del resto de reformas de la Segunda República. Bien, si partimos de la primera de ellas, el tipo de fuente, la localización y el contenido, vamos a volver atrás para poder verla. Pues evidentemente vemos que es una fotografía, vemos que en ella podemos apreciar pues, una serie de cadáveres en esta parte cercana al primer plano, una serie de personal sanitario, fuerzas de orden público, periodistas y quizá algún político que se trasladará a la zona de la comisión de investigación posteriormente a los hechos. Es decir, en la respuesta tendríamos aquí las tres cosas que tendríamos que contestar. Tendríamos que nos encontramos ante una fotografía, una fuente en formato no escrito, la localización cronológica, las consecuencias de los violentos sucesos de Casas Viejas, ¿vale? Acontecimientos, como hemos dicho al principio, en los cuales se intenta proclamar el comunismo libertario, y el contenido, jornaleros muertos, como hemos explicado anteriormente, frente a la prensa, miembros de la comisión parlamentaria encargadas de la investigación, personal médico, fuerzas del orden. Para hacer una contextualización que siempre nos van a pedir, pues tendríamos que hacer referencia al origen del conflicto que después vamos a desarrollar y que tiene que ver con la herencia del modelo de propiedad de la tierra y de la estructura latifundista y el mal reparto de la propiedad de la tierra. Bien, ya habíamos hecho nuestra fuente histórica y ya, como vemos aquí, tenemos esa contextualización en el que tenemos esa estructura latifundista con grandes contrastes y la llegada de una república, la Segunda República, que era sinónimo de reforma agraria, era sinónimo de cambio de la situación en el campo. En cuanto a la estructura de la propiedad de la tierra, en este mapa podemos apreciarlo como nos encontramos prácticamente dos auténticas Españas, ¿no? La España oceánica del norte, ocupado por un importante conjunto de medianas y de pequeñas propiedades o de establecimientos agrarios arrendados, y el sur, fundamentalmente Extremadura, el sur de Castilla, La Mancha y Andalucía, ocupada por latifundios. Esta es la estructura de la propiedad de la tierra y aquí se encuentran los orígenes de un fracaso en la reforma agraria liberal en el siglo XIX que había dado origen a una serie de movimientos como los de Jerez de 1892, donde las masas campesinas hambrientas tomaron la ciudad, reclamaron justicia, reclamaron tierra, movimientos que no eran exclusivas únicamente de la zona de Andalucía, pero que aquí es donde se dieron de una manera más importante. También se desarrollaron en otros lugares de Europa. Los anarquistas fueron los protagonistas de estos hechos, ¿vale? Y además van a ser utilizados como el elemento fácilmente acusatorio para reprimir toda esta serie de movimientos campesinos, por ejemplo, como el desarrollo de la organización La Mano Negra, en el que en muchas ocasiones la policía y las fuerzas del orden público estaban inmersos en él para provocar reacciones en el campo y el uso de la fuerza por parte de la autoridad, por parte del gobierno.
En cuanto a los antecedentes, y aquí estaríamos a mitad de camino entre la primera pregunta y la segunda, tendríamos que hablar de la importancia de la llegada de la Segunda República, cómo trajo consigo la esperanza de cerrar la reforma agraria de una manera definitiva y sobre todo con la figura de este personaje, el ministro republicano Marcelino Domingo. En 1932 se publicó la Ley de Bases de Reforma Agraria en el verano de ese año, sobre todo después de los acontecimientos fallidos el golpe de Estado del general Sanjurjo. Y bueno, parecía lograr el objetivo de un reparto justo de las tierras, equitativo por parte de estos. La República, a lo largo del año 1932, desde finales del 31, 1932, se había visto afectada por una serie de movimientos campesinos, como lo ocurrido en la localidad de Castilblanco, en la localidad de Arnedo, en el que la intervención de las fuerzas de orden público pues fueron bastante importantes. Muchos de ellos eran motines del hambre, donde los campesinos reclamaban mayor prisa en la cuestión agraria. En cuanto a la reforma, había dos grandes ideas, ¿no? En la izquierda socialista y anarquista que hablaban de una auténtica nacionalización y colectivización de las tierras frente a la reforma más burguesa de los republicanos, que era mucho más tranquilo y mucho más pausado. Este tema ya lo trabajamos un día, que hicimos una sesión en el que comentábamos la ley de reforma agraria. Estos levantamientos y estos motines del hambre acabaron ya, como hemos visto, con la intervención de las fuerzas de orden público y la fuerte represión sobre sus víctimas. En cuanto a la segunda pregunta, y veo que aquí hay una enorme falta ortográfica que va repitiéndose, pero bueno, lo vamos a mantener así para no repetirlo, el contexto histórico de la reforma agraria y el resto de las reformas, nosotros tendríamos que citar tres apartados. ¿Qué fue la reforma agraria republicana? ¿Cuáles fueron los sucesos de Casas Viejas que dieron al traste con el gobierno republicano socialista a finales de 1933? ¿Y cuáles son el otro conjunto de reformas republicanas? En cuanto a la ley de bases de la reforma agraria, este texto que tenéis aquí, ¿vale? Con estos artículos, son algunos de los artículos que utilizamos para hacer la explicación que un día en clase hacíamos sobre el tipo de tierras que serían explotadas, ¿no? Fijaros que si leemos los tres artículos rápidamente, se refieren a aquellas tierras que el Instituto de Reforma Agraria, creado al efecto, podría comprar para ser repartidos. El segundo tipo de tierras, aquellas que habían sido adquiridas para ser especuladas por parte de sus propietarios, y el tercer tipo de tierras, aquellas que se demostraba que no tenían ningún tipo, no tenían ningún tipo de cultivo y para ser así repartidas. Durante los años del bienio reformista, desde finales del 32 hasta prácticamente el año 34, cuando el gobierno radical cedista se hace con el control los políticos, fijaros el número de fincas que se van a expropiar o a ocupar, el número de hectáreas, el número de familias, y si lo comparáis, por ejemplo, con el siguiente gráfico, que tiene que ver con la explotación realizada en 1936, las cifras son brutalmente superiores en segundo lugar que al principio. Es decir, cuando se establece la ley de bases de reforma agraria, la extensión en hectáreas que van a ser expropiadas y también que van a ser ocupadas, pues llegaría aproximadamente a los 120.000 hectáreas. Finalmente, en 1936, desde febrero que accede al poder el Frente Popular, serían 572.000. Por lo tanto, está más claro que fue durante el gobierno del Frente Popular cuando se van a desarrollar de una manera mucho más activa todo este proceso. Bueno, partiendo de la Ley de Bases de Reforma Agraria, estamos en 1932, agosto, septiembre, estamos en la fuerte reacción que ha originado en la derecha y el golpe de Estado del general Sanjurjo, y en septiembre se aprueba la Ley de Bases de Reforma Agraria y la creación del Instituto de Reforma Agraria. Esta ley había nacido con un doble problema. Por una parte, había triunfado el proyecto reformista republicano, que era mucho más cauto, mucho más moderado y, por lo tanto, su aplicación era a muy largo plazo. Pero la necesidad de tierras era casi inmediata, por lo tanto, chocaba con los intereses de la izquierda más radical, como eran los anarquistas, como eran los socialistas. Y también se va a desarrollar en un proceso de boicoteo por parte de los terratenientes, que utilizaron las bases legales y cualquier otro tipo de instrumento para intentar frenar estas
apropiaciones y nacionalizaciones de tierra. Fijaros cuál es la situación del problema agrario de la España republicana. Si vemos este gráfico, en el que podemos ver que cerca del 46% de la población española se ocupaba del sector primario, por lo tanto era absolutamente necesario solucionar este problema. Y fijaros que en este otro gráfico se representa la distribución de la propiedad de la tierra, ¿no? Como esto, el color amarillento, representa en las diferentes regiones de España la cantidad de latifundios. Es decir, casi un tercio, por no decir que llegara a la mitad en algunos lugares, ¿vale? Como, por ejemplo, veis aquí en Andalucía, estaba ocupado por extensiones territoriales latifundistas. Por lo tanto, mucha población dedicada a la tierra y una tierra que estaba muy mal repartida. Esos son los principales problemas que tiene el campo español. En este contexto, el movimiento anarquista, que había ayudado a la República, estaba advirtiendo continuamente que había que contar con la clase obrera. Y desde el verano de 1932, ante la inmovilidad de la República frente al problema agrario, pues la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, la principal organización anarcosindicalista en España, va a estructurar los famosos o los llamados comités de defensa confederal para intentar proclamar el comunismo libertario en España y hacer el llamamiento a algunas insurrecciones. Esta reforma agraria que se había iniciado con una serie de decretos iniciales para proteger a jornaleros, arrendatarios, con la ley de términos municipales, el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas. Fijaros en esta diapositiva. Yo esta presentación la voy a subir también al aula virtual para que la tengamos junto con el vídeo. Y este desarrollo de la ley de reforma agraria no satisfacía a los anarquistas. Ahora hablaremos, vamos a dejarlo aquí, y después hablaremos de los sucesos de Casas Viejas. ¿Qué consecuencias va a tener esta aplicación? Pues una fuerte dificultad para llevarla a la práctica, una enorme lentitud, una importante falta de presupuesto, los boicoteos por parte de los propietarios, y esto va a provocar un fuerte aumento de la tensión social que derivaría, por ejemplo, en acontecimientos como el que se va a producir a finales del 32, inicios del 33, en España y sobre todo en Casas Viejas. En ese año, en esos momentos, se había intentado proclamar el comunismo libertario, como pretendían los anarquistas, y ante el fracaso en muchísimos lugares se había suspendido el intento. Pero a este pueblo gaditano bastante aislado, los sucesos la paralización de estos sucesos no había llegado y por las dificultades de comunicación. Y allí sí, algunos campesinos proclamaron el comunismo libertario, quemaron el registro de la propiedad, muy importante porque es la muestra evidente de la prueba que pueden demostrar los propietarios que son los dueños de unas tierras, ocuparon el ayuntamiento y hubo un enfrentamiento con la Guardia Civil. Enfrentamiento que acabó con la muerte de varios campesinos y con un guardia civil herido que acabó falleciendo. Inmediatamente la autoridad central, el gobierno de Madrid, envió unidades de la Guardia Civil dirigida por un oficial de ideas derechistas, de la Guardia de Asalto, y para vengarse de la muerte del compañero Guardia Civil, provocaron una fuerte represión y una enorme matanza que acabó con la muerte de 26 personas. No fue una orden directa por parte del gobierno republicano, del gobierno de Azaña, pero la gestión del incidente fue realmente nefasto y los socialistas se fueron separando progresivamente de los republicanos hasta que abandonaron el gobierno en septiembre del 33 por la presión de la derecha y en las siguientes elecciones de noviembre vencería tanto el Partido Radical como la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. La derecha supo jugar sus bazas de una manera importante en la gestión de este acontecimiento. ¿Consecuencias? ¿Qué va a tener? Pues evidentemente va a mostrar a los anarquistas que era absolutamente necesario la unidad del movimiento obrero, que era inviable enfrentarse a la burguesía y al capitalismo sin una unidad de acción, y el inicio del fin del gobierno reformista. Gobierno reformista que ahora ya acabamos en este tercer apartado de esta pregunta que nos han hecho, había desarrollado una política de reforma que había ido desde la reforma militar, la religiosa, la territorial, la educativa, las reformas sociales, desarrollando todo un conjunto de proceso modernizador del país que había intentado, como vemos,
aquí en la diapositiva, crear un ejército profesional y democrático, limitar la influencia de la Iglesia, mejorar la situación del campesinado con una serie de medidas, no solamente la ley de bases de reforma agraria, integrar a los nacionalismos con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros, con la enseñanza reconocida como derecho, la creación de escuelas, institutos y el aumento del presupuesto en educación y las mejores condiciones laborales, por ejemplo, con los jurados mixtos, con la ley de la jornada laboral de 8 horas. Reformas que se van a desarrollar durante este primer periodo hasta noviembre del 33 y sobre todo intentarían volverse a retomar en 1936 con el gobierno del Frente Popular. Esto va a originar una serie de situaciones, por ejemplo, como es la fuerte reacción de la derecha, que se va a reorganizar entre la derecha catastrofista, la fascista, la Falange, las Hons, ¿vale? Y la derecha posibilista, conservadora, la derecha de la CEDA. Pero todo esto en un contexto de fuerte recesión económica, no podemos olvidarnos de la crisis de 1929 y también de una fuerte presión por parte de la izquierda a los sindicatos que pensaban que estas reformas todavía eran lentas y que había que llevarlas mucho más a la práctica. Bueno, y este es el contexto histórico en el que se han ido desarrollando, como habéis visto, pues hemos ido viendo la reforma, hemos ido viendo los sucesos de Casas Viejas y finalmente el otro conjunto de reformas que supusieron el primer gran intento modernizador en la historia de España. Terminamos pues viendo este cartel del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, un partido de corte trotskista en el que llama a los campesinos durante 1936 a la obtención de la tierra. Bien, dejo de compartir ya la pantalla, volvemos a la... Perdonad, un momentito, volvemos a la imagen y bueno, este va a ser el vídeo que vamos a colgar en esta primera clase a distancia como repaso de alguna de las fuentes históricas que hemos trabajado, en este caso de la Segunda República. Y con esto terminamos.